Qué interesante porque dice que durante el dormir los espíritus, es decir, la emancipación del alma transitoria o parcial, se comunican mutuamente. Cuando el cuerpo despierta, el espíritu se acuerda de lo que ha aprendido, o si no se acuerda, lo intuye. ¿Sí? Esto también lo hemos visto. Aunque como hombre crea haberlo inventado, ahí está el tema del ego. A veces creo que son nuestras propias ideas, ¿no? En realidad somos inspirados. Ya todo está creado. Este es un aspecto muy particular. ¿Sí? Por eso, años atrás, no muchos años atrás, siempre se ha dicho, como en otros credos religiosos, ¿no? El científico dice siempre es materialista, porque alimenta su ego y cree que esa idea vino de él. O la historia es diferente, porque todos ya empiezan a aprender y saber sobre todo esto. Incluso el mismo científico comienza a saber que es limitado y conocer cosas que antes no conocía y que desconocía, y mucho más, incluso hasta atravesando lo que es la física, como la física cuántica. Dice, de ese modo muchos pueden descubrir lo mismo a la vez y cada uno contribuye a difundir la idea sin sospecharlo. Esto se llama humildad en sociedad. ¿Sí? Yo trabajo en autismo, ¿voy a competir porque el otro hable de autismo? No. Me parece un absurdo total. Muchos pueden descubrir lo mismo a la vez. ¿Sí? Si todos somos hermanos, todos vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué tiene que haber rivalidad? ¿Saben cuál es la rivalidad? No es en cuanto al conocimiento, sino en cuanto a la individualidad propia del progreso del mismo ser que tiene que ver con el ego. ¿Sí? Pero dentro del que racionaliza las cosas en forma científica, tiene que hacer como un encadenamiento inverso, ¿sí?, de muchos eslabones para llegar a decir, bueno, sí, la verdad es cierto, esto quizás depende de mi ego, ¿no? Siguen diciendo los espíritus. Pregunta Carlos, ¿los espíritus pueden comunicarse si el cuerpo está completamente despierto? ¿Qué piensan ustedes? El espíritu no está encerrado en el cuerpo como en una caja. Es decir, si el espíritu está completamente despierto, ¿puede comunicarse? Sí. En realidad sí, si no, no existirían los medios. Y si no, no existiría ni para qué puso Dios a los espíritus guía que cada uno de nosotros tenemos. Si no, podría para trabajar durante el sueño. ¿Sí? Por eso, de ahí que Kardec dice en esa frase que todos somos medios, porque de alguna u otra manera recibimos la influencia de esas entidades, particularmente del espíritu guía, o de acuerdo a las inclinaciones y tendencias que tengamos, ¿no? Pero en realidad todos somos medios, aunque hayan propiamente dicha la palabra medium en su peso específico, es decir, de contacto directo. Pero en realidad todos lo somos. Y ahí tiene la certeza realmente el codificador. Entonces, ¿qué es lo que responden los espíritus? Dice, el espíritu no está encerrado, dice, en el cuerpo como en una caja, sino que irradia alrededor suyo. Por eso puede comunicarse con otros espíritus, incluso en el estado de vigilia, es decir, durante, no el sueño, aunque lo hace con mucha dificultad. ¿Bien? ¿Por qué creen que lo hace con mucha dificultad? Porque no está entregado, el ser no está entregado como lo hace en el sueño. Porque está todavía en la materia. En el sueño, ¿qué ocurre? Hay una mayor emancipación o desdoblamiento. ¿Sí? ¿Bien? Genial. Dos espíritus con la misma idea al mismo tiempo. ¿Es posible? Sí. ¿A qué se debe que dos personas completamente despiertas tengan con frecuencia la misma idea al mismo tiempo? Se trata de dos espíritus que simpatizan el uno con el otro. Perfecto. Acá tenemos una ley física, que es la ley de la afinidad. ¿Sí? Dos espíritus que han progresado y que se han encontrado, o que por lo menos de acuerdo a su progreso tienen la misma ley de afinidad, están en una misma sintonía, con una misma frecuencia, en la cual pueden recibir quizás ideas o la misma idea. Y que en realidad no es que es la idea de ellos, pero coincide que entre ellos se produce esa idea. ¿Lo pueden dentro de codificar lo que le estoy explicando? ¿Sí? Dice entonces, dos espíritus que se simpatizan el uno con el otro, que se comunican y ven recíprocamente su pensamiento, incluso cuando el cuerpo no duerme. Qué interesante, ¿no? Ven recíprocamente su pensamiento. Es como que, yo les digo, de acuerdo a la sintonía, tenemos, que hoy lo vamos a ver, si llegamos a la parte del sonambulismo, la capacidad de lo que es la clarividencia o la visión o la evidencia en sí. ¿Sí? ¿Qué es esto que se me representa y que se le representa a la otra persona? Una vez fui testigo de una ocasión, pero fue una reunión entre amigos, éramos 4, y bueno, 2 eran medio fanáticos del dibujo, se ponían
mujer, uno no tenía nada que ver, y el que no tenía nada que ver decía, bueno, yo voy a poner a hacer algún garabato. Y consecuentemente mostraron los dibujos, ¿sí? Estaban en los lados opuestos de las mesas y eran exactamente iguales, ¿sí? Pero es decir, líneas, había pequeñas divergencias, pero las cosas básicas del esquema eran muy idénticas, ¿sí? Con un tipo de prueba de esto. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Sí, a veces la inspiración se recibe, ¿sí? A veces la visualización se plasma, ¿sí? Y esto es lo interesante, ¿no? Dice, ¿a qué se debe que dos personas, bueno, tengan con frecuencia las medias al mismo tiempo? Se trata de los espíritus que simpatizan, esto lo vimos. Bien. Acá, el comentario de tarde. Entre los espíritus que se encuentran existe una comunicación de pensamientos que hace que dos personas se vean y se comprendan sin necesidad de los signos exteriores del lenguaje. Podríamos decir que se habla en el lenguaje de los espíritus. ¿Sí? ¿Qué lenguaje hablan los espíritus? Perfecto, bien. Bueno, entonces esa es por lo menos una de las pequeñas bases de lo que es transmisión oculta del pensamiento por la forma telepática, ¿sí? Hay más para profundizar, pero como el capítulo 8 es bastante extenso, es importante por ahí que continuemos y más con una temática más que particular que se llama catalepsia portátil. ¿Qué es esto? Dice, la catalepsia es un estado biológico en el que la persona yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales. Dice, puede ser producida por el mal de Parkinson, epilepsia, narcolepsia, etcétera, etcétera. Y se han dado y se han constatado estos hechos, ¿sí? De lo que es la catalepsia en sí. Dice, se diferencia la catalepsia de la letárgica en el grado de profundidad en el que se produce el fenómeno. Es decir, la catalepsia es el adormecimiento del cuerpo, pero quizás en una parte particular, ¿no? Se durmió la mano, ¿sí? Generalmente esto tiene como un sinónimo de síntoma, de lo que se llamaba un síntoma histérico, una parálisis de alguna parte del cuerpo, la pierna o el brazo o lo que fuera. Obviamente todo asociado a funciones neurológicas, que hay que ver cuáles eran y a qué cometían sus causas. Es como que una cosa es adormecerse y otra cosa es como que esa parte del cuerpo no funciona. Entonces dice que la letargia, dice que es el adormecimiento total, y el proceso dice puede durar muchos días, generando incluso signos de descomposición orgánica. ¿Bien? Es como que la letargia sería una especie de catalepsia completa. Realmente el término más utilizado es el término de catalepsia. ¿Quién en el registro bíblico, que ustedes recuerden, vivió una catalepsia? ¿Quién más? La hija de Naín. La hija de Naín, sí. ¿Quién más? Bueno, ahora vamos a ver los casos. Pero lo interesante es que más o menos tengan en cuenta cuál es este aspecto. Vamos a ver también un video sobre lo que es, un video actual de lo que se le denomina la catalepsia y casos que han ocurrido, inclusive, ¿no? Dice, el letargo siempre es natural, la catalepsia a veces es espontánea, pero también puede ser provocada y suprimida artificialmente por medio de la acción magnética. ¡Wow! ¡Qué interesante es esto! Porque si bien esto es producto de a veces que la persona padezca algo asociado, relacionado a nivel neurológico, como es el mal del Parkinson, la narcolepsia, la epilepsia, bueno, todo lo que es el tema de las drogas, o hasta se dice que espíritus que en vidas anteriores han sido narcóticos, ¿sí?, han alterado todas sus funciones neurológicas, hoy como una especie de redención o redimir todo eso, surgen esos efectos, ¿sí? Es una especie de autoaniquilamiento o de muerte, ¿no? Hay muchas cosas que están, o causas asociadas, de lo que vive por ahí el alcoholismo es muy especial. Pero más allá de todo eso, también dice que puede ser por inducción magnética. ¿Qué significa? Una hipnosis puede provocar una muerte, o no es una muerte, puede provocar un desdoblamiento de su espíritu y que su espíritu se vaya. ¿Bien? ¿Y qué ocurre con eso? ¿Cómo queda su cuerpo? ¿Sin funciones vitales? ¿A qué está asociado el cuerpo cuando el espíritu está desvelado? ¿Qué pasa que no tiene funciones vitales? ¿Qué es lo que no hay? Ectoplasma, principio vital. ¿Sí? No está ese fluido vital, que es lo que le da la vida. ¿Bien? A veces, ¿cuándo ocurre eso particularmente? Cuando se
se eleva demasiado, ¿sí? Vamos a llegar, por eso el capítulo 8 está organizado el esquema del codificador. En la parte final toca el tema del éxtasis, ¿sí? Que es un estado de exaltación, de desdoblamiento masivo del espíritu hacia lugares superiores, que no quiere volver y corre el riesgo de cortarse ese cordón de plata. ¿Se entiende? Pero no se queda ya en ese lugar, ¿eh? Para alumbrar, es una especie de suicidio, ¿eh? Sí, por eso es como que es muy particular, que han sido registradas ciertas experiencias, seguro, el codificador también las ha relatado. Bien, ¿quieren que hagamos un video? Sí. Sí. ¿Cómo les gustan los videos a la gente? Bueno, vamos a ver un video entonces. Espero que el video mismo se haya descargado. Aquí retomamos, ponemos el volumen. Conocidas como catalepsia, parálisis del sueño o catatonia, han sido diagnosticadas con muerte clínica y enterradas. Es un estado de funciones corporales, se refiere a puntos que son imperceptibles. En la circulación de la sangre, la respiración, función mental débiles, evolución detectable fácilmente. La persona yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales, cuando en realidad se halla en un estado consciente, la cual puede variar en intensidad. En ciertos casos, el individuo se encuentra en un vago estado de conciencia, mientras que en otros
interesante, ¿no? Sí, ¿qué les parece? ¿Vieron ese hombre nigeriano, ese pastor, que decía que probablemente, dice que estuvo como, que lo habían llevado ángeles, ¿no? ¿Te acuerdan ustedes? Sí. Dice, bueno, creo que se puede a veces vivir en un estado cataléptico, ¿no? Pero bueno, lo que bien se sabe es que la catalepsia existe. La pregunta es, no todo se debe realmente a un Parkinson, a una epilepsia o a ingesta de sustancias tóxicas. Es decir, ¿a qué se debe también? Más allá de sus principios cánicos o redentores o lo que quieran llamar. Miren esto. Supuestas causas espirituales. Hablamos de supuestas, no todo significa que llegue a ser así. Dice, durante estos estados el espíritu logra emanciparse como en el sueño, con la diferencia de que en la letargia o la catalepsia completa, el espíritu puede llegar a desconectarse de forma más amplia. ¿Sí? Hasta donde no significa tampoco esto un estado de éxtasis, después cuando lo veamos en el mismo capítulo del estudio del libro de los espíritus por el codificador, ¿no? guardando con el cuerpo apenas una tenue relación que evita la desencarnación total o muerte verdadera. Se presume que las supuestas causas espirituales de estos fenómenos se relacionan con suicidios o descuidos físicos de vidas anteriores. Tales descuidos o atentados contra el físico hubiesen provocado un disturbio vibratorio en aquel entonces, que ahora totalmente ocasiona ese desencadenante. Por ejemplo, el alcohólico o el estupefaciente puede renacer con una predisposición cataléptica, ya que tales ingestas de sustancias tóxicas pudiesen haber perjudicado las vibraciones periespirituales anestesiándolas. Miren qué interesante dato, ¿sí? He traído, creo, no sé de qué libro, puse la bibliografía acá, video. Dice, cuando el cuerpo no funciona, pero el espíritu actúa. ¿Letárgicos y catalépticos? Pregunta Kardec. ¿Ven y escuchan con los ojos y los oídos del cuerpo? No, porque el estado físico está anestesiado. Dice, sino con el espíritu se reconoce, pero no puede comunicarse. Fuente de los medios. ¿Por qué no puede comunicarse? El estado del cuerpo se opone a ello. Ese estado particular de los órganos os da la prueba de que hay en el hombre algo más que el cuerpo, porque el cuerpo ya no funciona, pero el espíritu actúa. ¿Puede el espíritu separarse por completo del cuerpo y luego volver a él? Durante el letargo, el cuerpo no está muerto, la vitalidad se halla en él en estado latente, aunque sea muy mínima, es decir, el principio vital, el fluido vital, que es lo que da la vida, está en forma muy mínima, tan mínima que a veces aparece síntomas de descomposición. El espíritu está unido al cuerpo mientras éste vive. Una vez que los lazos se han roto, a causa de la muerte real y la descomposición de los órganos, es decir, si los órganos hubiesen seguido descomponiendo, sí, el espíritu, por más que esté algo ligado, no puede retornar porque no puede funcionar en un cuerpo ya descompuesto. La separación es completa y el espíritu ya no vuelve al cuerpo. Cuando un hombre que tenía la apariencia de la muerte vuelve a la vida, es porque su muerte no era completa. Y asociando esto a lo que vimos en la diapositiva anterior, sea que haya que pasar por esos tipos de efectos, vaya a saber cuántas causas y cuántas cosas hay entrelazadas en medio de las individualidades de cada historia, ¿no? Imaginemos una vida de una persona por ahí adicta, que de pronto que era adicta quizás por querer morir, y de pronto en la crosis no murió, bueno, pasó, pero todo ese estado de ingesta de sustancias con esos pensamientos que también son cristalizaciones, en la siguiente vida de pronto por ahí vive en estado cataléptico, pero quizás para redimir vaya a saber si no la cuestión de la droga, entre comillas, sino de su pensamiento y de ese estado. ¿Bien? Es decir, hay muchas variaciones. Yo creo que este estudio lo realizan mucho los guías que trabajan en esto de lo que son los programas reencarnatorios. Pero también es bueno plantearlo como una especie de sector que puede tener muchísimas preguntas y muchísimas respuestas y muy amplio en su temática de estudio, pero que no tiene una causa determinada. Sabemos que hay posibles causas que los espíritus nos orientan. ¿Están acá, sí? ¿Sí? Algunos sí, otros están en estado cataléptico. Yo te hago una pregunta. Entonces, entiéndome lo que estás diciendo. Sería entonces que Lázaro no estaba completamente muerto. Claro, no. Ahora llega la temática de Lázaro. Lázaro, claro. Jesús y los casos de catalepsia en el Evangelio.
Vamos a dar poco. Sí, todo está preparado. Me encanta porque todos siguen con el pensamiento. Yo preparo las diapositivas con esta finalidad, de que todos vayamos quizás profundizando lo mismo. Se mencionan solo 3 casos de catalepsia en el Evangelio. ¿Cuáles son ellos? El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y particularmente la resurrección de Lázaro. Pero he aquí una cuestión, ¿sí? ¿Qué pasa con esto de lo que se llama resurrección? Del griego anastasis, que tiene un significado literal que alude a ¿qué? Levantamiento o alzamiento. Entonces, ¿qué es resurrección? Levantarse. Levantarse. Levántate y anda. Perfecto. 3 casos. Levántate y anda, le dijo Jesús a Lázaro. 3 casos. La hija de Naín, la hija de Jairo, el hijo de la Naín, la hija de Jairo y Lázaro. La pregunta que le hago a ustedes, estos 3 casos obviamente fueron visibles por todo el pueblo hebreo. ¿Saben ustedes que sí? Pero Jesús, ¿qué le dijo a sus apóstoles? Les dijo que llegará el día que el Hijo del Hombre será azotado, todo lo demás, perseguirán, y al tercer día Resucitará. Ah, qué bien. Muéstrame el cuerpo de Jesús donde fue resucitado en relación con estos 3 casos de resurrección. ¿Qué es la resurrección? No, pero de Cristo. El cuerpo orgánico. Donde, si Jesús resucitó en el cuerpo orgánico, No, en estos 3 no, casos, no, perfecto. Vamos entonces a la palabra resurrección. Síganme a mí. ¿Va? ¿Sí? Después las opiniones pueden valer. Vamos a salirlo del pensamiento. Perfecto. Definición de resurrección, alzamiento y levantamiento. Genial. ¿Del espíritu o del cuerpo? El cuerpo. Ah, es del cuerpo. ¿Y Jesús por qué le dijo, el tercer día yo resucitaré? No estaba el cuerpo. Si él estaba materializado en su cuerpo espiritual, no estaba su cuerpo físico. Entonces, ¿hasta dónde por ahí podemos llegar a analizar siempre la investigación, siempre el análisis de todo? Por eso yo siempre digo, es la tercera revelación del espiritismo, porque nos da o nos orienta en alguno o en otro la capacidad de poder pensar y replantearnos cosas que antes yo no pensaba. Claro, ¿Se porque entiende? Cristo, yo siempre pensé que era un espíritu, el espíritu de Cristo. Pero su madre vio las sábanas solas. Sí, no estaba el cuerpo. No estaba el cuerpo. Perfecto. No estaba, ahí está. Tu nombre, por favor. Dora. Perfecto. La resurrección de Cristo, el espíritu, ¿volvió al cuerpo? ¿O el cuerpo? ¿Estaba el cuerpo? No. Ahora vamos a analizar también todo eso. ¿Cómo se le presentó? Cuando estuvo María, sí que fue María Magdalena, que la vieron los ángeles y todo lo demás, que se dio vuelta, que le dijo un ángel allá, lo confundió con el hortelano, un jardinero. Y no es porque era muy de mañana. ¿Por qué? Porque después cuando fueron los otros, que fue Pedro también y otro más, que le seguía atrás Juan, sí, se decía, no, a veces era Juan era más joven y fue corriendo, llegó más tarde Pedro, todo el relato. y llegan y todos los demás se encuentran y van caminando, van hacia la ciudad y se encuentran con alguien, sí, que el relato bíblico de Lucas dice en el capítulo 24 dice que era Jesús, pero que no lo reconocieron ellos. Ahora ¿por qué no lo reconocieron? Porque ahí entramos también en toda la explicación de lo que es el cuerpo espiritual, que puede tomar la forma de lo que fue en otras vidas, porque Cristo también tuvo otra vida, como todos tenemos, porque la ley es así, y lo que es la ideoplastía, es decir, me represento con el cuerpo de la vida anterior, y vaya a saber si en la vida anterior, en la vida Jesús fue un hortelano, ¿sí? Y así lo confundió María, y los otros que no lo identificaron, pero que, miren qué detalle, porque se dice que María lo identificó cuando le habló de cerca y se dio cuenta y dijo Raboní, maestro. ¿Sí? Entonces, ¿y qué pasó con el caso de Pedro y de Juan? Que iban caminando, que iban hacia una aldea y que le preguntaron cómo eres extranjero, no conoce lo que ha pasado, y le empezaron a relatar. ¿Y saben lo que le dijo esta persona? Le dice, que era Jesús, ¿no? Le dice pero insensatos que no pueden creer del corazón, de acuerdo a lo que han hablado los profetas. Si Jesús justamente tenía que sufrir, ¿sí?, para recibir esta gloria. Y le empezó a nombrar un montón, dice el relato bíblico, de registros del Antiguo Testamento, de profecías sobre eso, y llegaron, y hablando, y en el momento se hacía de noche, llegaron al lugar que ellos tenían que llegar, y este hortelano, o esta persona, supuestamente, vas a ver si era el mismo hortelano que vio María Magdalena, tenía que irse, pero dice, no, es de noche, ¿quieres compartir con nosotros? Y compartió la cena, y en el momento de la cena, cuando cortó el pan y le empezó a hablar, se dieron cuenta, o ahí se le abrió los ojos a ellos, de que era Cristo, y desapareció en el momento. ¿Sí? Era un cuerpo perispiritual, era un cuerpo, todos una prueba, pero estaba en un cuerpo perispiritual.
Entonces uno se pregunta, y ahí se empezaron a hablar entre ellos, ¿no nos ardía el corazón cuando veníamos caminando y nos hablaba sobre las profecías y lo de Cristo? Y no lo ¿Sí? Y qué cosa tan interesante, ¿no? Insensato que les dijo, insensato que les cuesta creer del corazón de las palabras de los profetas, cuando también Jesús les había hablado, que al tercer día y todo lo demás. Entonces, ¿qué significa todo esto? Y volviendo al tema de la resurrección. La resurrección no es alzamiento o levantamiento cuando el espíritu únicamente vuelve al cuerpo. Porque Jesús dijo resucitaré al tercer día. Vas a saber si no tendrá el día de mañana una definición de salir del estado turbatorio y el espíritu ponerse en pie. ¿Bien? ¿Cómo? El estado de turbación. Salir, claro. Claro. ¿Qué pasa? Hay dos momentos que no somos conscientes. Cuando encarnamos y desencarnamos. Que vivimos estados de turbación. Entonces la memoria no juega. ¿Sí? Por eso Jesús le dijo, Padre, encomiendo en ti mi espíritu antes de expirar. Porque sabía que vivía en un estado de turbatorio. Hasta despertar. ¿Sí? Entonces, a lo que aludimos, vas a saber si la resurrección no es el levantamiento o cuando se pone en pie el espíritu después de esos dos procesos. ¿Sí? Esta era una pregunta que le haría a Felipe Marión, que le haría a León Denis, que le haría a tanta gente, pero que hoy hago acá, en este presente. ¿Sí? No es lo mismo, con los que nombraste nosotros, pero bueno. Pero bueno, lo interesante es que pudieron seguir en el razonamiento y pudieron seguir también esa fase. Otra de las cosas, y un detalle, y ahora porque vamos a entrar a la hija, al hijo de la vida de Naín, y después cuando entremos en Lázaro, va a haber otra eclosión mucho mayor. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? No, sí, yo sé que están ahí. Están todos atentos, están todos despiertos. ¿Cuánta gente hoy, por favor? Dice, el registro bíblico de Lucas capítulo 7, en adelante dice, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y qué interesante, ¿no? Porque también a Jesús, cuando fueron a la tumba, le dijeron a María y todo, le dijeron, ¿por qué lloras? ¿Qué lloras? ¿Por qué lloran? ¿Por qué no despiertan que realmente el espíritu no muere? Que muere el cuerpo. ¿Sí? Dice, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, bien la capacidad magnética, ¿sí? Dice, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Un ejemplo de caso de catalepsia. Pensemos, espíritu desdoblado, muy lejos tal vez o lo que fuera, queda el cuerpo sin fluido vital, un pase magnético de alto fluido vital como que podría llegar a tener Cristo, puede ser retornar a cualquiera que estuviera lejos. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces continúa. La hija de Jairo. Segundo caso. Y vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Presten atención porque el hijo de la vida de Naín y la hija de Jairo fueron en el momento. Lázaro es diferente. Bien, sigamos analizando. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Como que había ocurrido ahí, en ese momento, ¿no? Oyendo Jesús le respondió, no lloréis. De vuelta a la frase, no lloréis. Es decir, como esa pequeña frase, es decir, tengan fe. ¿Sí? ¿Va siguiendo? Sí. Por eso hay que analizar todas esas palabras llenas de mensaje del maestro, ¿no? No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y estudien esto. Duerme. No está muerta, no está desligada, no se cortó el cordón de plata. Duerme. ¿Bien? Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Dice, mas tomándola de la mano, dijo, muchacha, levántate. Y miren lo que el registro bíblico dice, para aquellos que no creen que el espíritu existe fuera del cuerpo. Entonces su espíritu volvió, que no es que volvió la respiración, sino volvió la entidad espiritual misma, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Obviamente vas a saber si no le faltaba ¿qué? Fluido vital, ¿sí? Y lo necesitase. Bien,
¿Lo comprenden esto? Continuamos. Y llegamos a las... ¿Están bien hasta ahí? ¿Van razonando? Lázaro. ¿Qué temática de Lázaro? Tercer caso. Enviaron las hermanas de Lázaro, ¿sí? Una cuestión muy particular, ¿sí? Para que me puedan seguir. ¿Qué ocurría? Jesús siempre llevaba todas las buenas nuevas a los lugares vecinos de Jerusalén, y a 3 kilómetros de Jerusalén existía una ciudad llamada Betania, en donde estaban justamente 3 hermanos, Lázaro, María y Marta. Bien, entonces Jesús parece ser que se hospedaba muy seguido ahí, cada vez que iba justamente a predicar o llevar estas buenas nuevas a las regiones cercanas que estaban justo en el camino a Jerusalén. Pero, ¿qué ocurre? Él estaba en un momento al otro lado del río Jordán, y las 2 hermanas, Marta y María, fueron a decirle a Jesús, ¿sí? Dice, al que tú le tienes cariño, Lázaro, está enfermo. ¿Sí? Y Jesús estaba al otro lado del río Jordán. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Cuando se volvieron las hermanas, se quedó 2 días más haciendo su función. ¿Por qué? Porque él sabía. Porque después dijo, cuando se fue, que se fue como 3 días o 4 más tarde, que se hacía 4 días que estaba Lázaro muerto, que entraba en las cercanías de Betania, se encontró con las hermanas de Lázaro, Marta y María, y dice, esta enfermedad no es para muerte. Ahora vamos a ver un poquito. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Listo. Luego del encuadre, como diciendo, Jesús sabía lo que iba a acontecer. Miren que ella tenía esa clarividencia. No fue desesperado. Y miren que María y Marta, las 2 hermanas de Lázaro, ustedes no saben cómo eran ansiosas. Una más que otra. ¿Por qué? Porque existe un relato en donde le preparaban de cenar y todo lo demás. Un día cuando fue, lo cogieron ahí. Y él estaba... Entonces, una estaba haciendo todas las asistencias domésticas, y no me acuerdo cuál de las 2, si María o Marta estaba escuchándolo. Me parece que era María la que lo estaba escuchando. Entonces, y Marta viene y le dice a la hermana, María, maestro, ¿no te molesta si me puede ayudar en la tarea doméstica? Y dice, Marta. Dice, como diciendo, ¿qué es lo que te acongoja? Como diciendo, y terminó diciendo que María se había llevado la mejor parte porque había escuchado lo mejor de la enseñanza. Y porque dijo, ¿qué es lo que más tiene todo? Si lo simple debemos tener. Espectacular. Espectacular. Porque se estaba perdiendo el tiempo de escuchar realmente grandes enseñanzas de un gran maestro. Y a veces también nos enseña que lo simple está. ¿De dónde tenemos que sentir agasajados si no realmente el poder compartir o poder intercambiar? Eso no sirve para el día a día. Obviamente, todo sirve. Bueno, entremos entonces luego que hayan escuchado y conocido las historias de los 3 hermanos, Lázaro, María y Marta y Jesús, ¿qué es lo que aconteció? Ahora sí, enviaron las hermanas, dice un mensaje para decirle a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Y Jesús le dijo, primero que nada dijo, esta enfermedad. Vaya a saber si eso no alude, vieron que puede haber cuestiones con epilepsia o así por el estilo que estuvimos viendo. Por ahí era algo que ya tenía, que llevaba a, ¿sí? Con lo cual no se asegura tampoco que no era una obsesión, una persecución de entidades espirituales, no. ¿Sí? O como pasó con el ciego, que el ciego quedó ciego y él lo curó porque era algo que tenía que cumplirse, y no por una cuestión que tenga que ser de causa y de efecto, ley del karma o porque había hecho algo en otra vida anterior. Era una prueba que se sometió como tal. Por eso, ¿cuántas cosas podemos nosotros llegar a decir, esto es por otra vida o esto es por otra cosa? ¿Bien? Y ahí está la apertura que tenemos que tener. Y mejor de vos, esto es lo que te vos. Esta enfermedad, dice, no es para muerte, de tus libros, por eso nunca dejes de escribir. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nuestro amigo Lázaro, que dice, como dijo con los anteriores, duerme. Dice, mas voy para despertarle. ¿Qué hicieron los apóstoles y la gente que estaba alrededor? Dijeron entonces los discípulos, pobres, dice, Señor, si duerme sanará. Claro, fíjense cómo la lógica concreta no podía ver más allá de lo concreto, a pesar que él les enseñaba y les decía, recordemos esto que estuvimos hablando hace unos minutos atrás, si él le dijo, el tercer día resucitaré, nosotros todavía estábamos fuera del cuerpo. ¿Sí? Es como que son hechos que necesitamos a veces también nosotros aprender. Dice, Señor, si duerme sanará. Ellos pensaron que Jesús hablaba del reposar del sueño. Claro. Por eso cuando dice duerme,
¿sí? Ellos pensaron, bueno, dice, está reposando en el sueño, entonces el sueño le sanará, pero dice, está muerto. Y Jesús se dio cuenta que no captaron nada. Nada de lo mínimo que podían llegar a captar. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Y bueno, vamos a hablar en el lenguaje que ustedes entienden. Entonces, Jesús le dijo claramente, bueno, Lázaro ha muerto. Como diciendo, bueno, no se puso a explicarle, bueno, mira, de acá a 2000 años va a existir una palabra, se llama catalepsia o letargia completa, que implica la muerte de esto, de aquello, porque no van a acordar nada, no era oportuno en ese momento. Pero, ¿qué ocurre? Y por qué es interesante que escuchemos y estudiemos esto. Porque estos registros, ¿sí?, hacen que, hoy por hoy, si no analizamos el contexto completo, a la luz de la ciencia, a la luz del progreso, credos religiosos o personas individuales digan, ah, no, Jesús terminó diciendo que estaba muerto, no está diciendo, no, terminó diciendo que estaba muerto porque ellos no entendieron. Jesús dijo primero que duerme. Y dijo, esta enfermedad no es para la muerte. Si a mí no me va a convencer nadie de que Jesús dijo, está muerto por estar muerto. No, estudiamos el contexto del registro bíblico que fehacientemente así lo está. Y si queremos corroborarlo, tenemos los otros dos hechos que dijo lo mismo. ¿Me entienden esto? Entonces, catalepsia y letargia en el registro histórico está, y es simplemente lo que la revelación del espiritismo nos viene a enseñar. Desdoblamiento completo a punto tal de, pero no muerto. Bueno, parece que hablé con un poquito de convicción, ¿no? Un poquito nada más. Sí, puede preguntar antes de entrar en la temática. ¿Por qué el cuerpo tiene señales de descomposición? Porque el espíritu estuvo demasiado tiempo fuera. Cuando el espíritu está demasiado, esto lo habíamos hablado en la clase anterior, cuando el espíritu está demasiado desdoblado a punto tal de lugares muy elevados, que permanece muy frío, el cuerpo está frío, veo que uno se despierta con cuerpo frío, puede aludir tal vez, probablemente, a esto de que no exista mucho fluido vital que mantenga en actividad los órganos del cuerpo o fluido de la sangre, porque el espíritu está demasiado desdoblado. ¿Sí? Hay momentos donde padecemos pesadilla, al contrario, el cuerpo en pleno invierno transpira y aparece mojado, pero como lo ejemplifica justamente el libro de los espíritus, ¿qué ocurre? El espíritu desdoblado es como un globo cuyo hilo, el cordón de plata, atado a un poste, que es el cuerpo, si sufre y va a lugares umbralinos o lo que fuera, así como tiembla el mismo globo y ese temblar el hilo, llega al efecto del poste y el cuerpo se levanta cansado también. ¿Sí? Entonces, pero hay veces que el espíritu va hacia lugares muy elevados, o es llevado. Fíjense lo que dice el registro de lo que vimos en el video, que se sintió que estaba entre ángeles este pastor. ¿Sí? Pero hay momentos que tenemos que volver. Bueno, todo esto lo vamos a ver y vamos a retomar todo esto mismo que estamos hablando cuando lleguemos a el capítulo 8, el punto 9, que habla del éxtasis, que justamente es una fase de desdoblamiento demasiado amplia, que corre el riesgo de cortarse el cordón de plata. ¿Sí? Que también es un desafío al mismo espíritu que, más allá de ver esos lugares demasiado elevados, ¿sí?, si se corta el cordón de plata no va a parar ahí, va a parar al lugar porque es un suicidio. ¿Sí? Por eso a veces decimos, cuídense, que dijo el apóstol Pablo, que cree que están bien. Todos tenemos que seguir permanentemente creciendo con el mismo nivel de humildad que Cristo enseñó. Vamos a continuar. ¿Sí? También ahí se quedan pensando, Dice, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, clamó a gran voz. El magnetismo no solamente está en las manos cuando le posó, en el caso anterior, sino también en un tenor vibratorio, que el canto o los cánticos también generan frecuencias vibratorias. Y exclamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Bueno, tenemos estas ilustraciones, que no solamente la voz, también el magnetismo del brazo puede estar. Claro, por eso el canto y la música une tanto. Sí, todo está asociado con todo. Me encanta hacerlo pensar. O me encanta seguir pensando yo también a través de ustedes. Es fantástico, ¿no? Bien, entonces si vamos a llegar a la temática del sonambulismo. ¿Qué es el sonambulismo? ¿Sí? Que es algo muy particular también. Dice, desde la ciencia actual es considerado un trastorno del sueño y está clasificado como parasomnia o noctambulismo. Dice, y se desarrollan actividades motoras automáticas, sencillas o complejas,
por ejemplo, ir al baño, sí, salir de la casa, subir una escalera, pero el espíritu no es consciente, desarrolla como por hábito algo, pero que al mismo tiempo vive otra cosa. Dice, mientras permanecen inconscientes y sin probabilidades de comunicación. Es difícil despertarlos, es más frecuente en niños y adolescentes, ¿sí? Y su causa es desconocida. También me comentó mi madre que yo no había, en aquella casa de la infancia, donde era 2 pisos, yo había un baño arriba, pero yo bajé y fui al baño de abajo y estaba hablando. Y me escuchaba hablar y se levantó diciendo, ¿con quién hablar? ¿Qué estás haciendo? Y dice que yo le dije, para que no interrumpa. Y seguía hablando y me dice en un momento como que me quería despertar. Y yo, no, otra vez, más vos. Y yo subí la escalera y me fui a dormir. Dice, sí, que siempre me comenta, yo no me acuerdo nada de todo eso, siempre me comenta ese hecho, pero que fue muy crucial, muy bonito, que se asustó inclusive, porque puede dar indicio de todo. Encima, mi madre con conocimiento relacionado con salud mental, este chico, por Dios, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces se asustó también con justa razón. Pero fíjense que también dicen que los sonámbulos realizan sus actividades con los ojos abiertos y no cerrados. Eso es cierto, porque me dice, vos no estabas dormido, y me miraba, si esto, el otro. Sí estaba con un estado medio letárgico, medio cansado, ¿no? Dice, ni tampoco con los brazos extendidos, como se muestran en los dibujitos, ¿no? Como ven acá en la caricatura. Sí, como se lo hacen en dibujos, claro. Es que es más gracioso nosotros. Claro, sí, por ahí quizás se le da ese carácter lúdico, ¿no? Cuando a veces la razón o la ciencia no encuentra las causas y los fundamentos. Punto de vista espiritual del sonambulismo. Dice un estado de independencia del alma más completo que el que se da durante el soñar. Fíjense, más completo. ¡Wow! ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo puede ser esto? Se emancipa el alma, pero el cuerpo sigue igual. Es decir, en el sueño el cuerpo sigue, mirá cómo es el cuerpo, soñó rey y todo lo demás. Pero acá está en actividad el cuerpo, lo estamos viendo. Es como que el espíritu lleva el cuerpo también. Claro, pero fíjense que dice hay más independencia, pero no dice más excelente, a eso es lo que quería llegar. El espíritu por ahí ya lleva el cuerpo, ¿sí? Para hacer esa emancipación. Claro, pero es un estado como muy, muy especial. Porque yo a veces digo, ¿cuánto el espíritu está y el cuerpo no está preparado? ¿Cuánto a veces cuidamos el cuerpo o no? Que es otra pregunta que yo me hago en relación con la temática del sonambulismo. ¿Hasta dónde realmente el propio sonambulista, si es sonambúlico, tiene su cuerpo cuidado, que realmente se da entre mucha gente que son de mucha fe, ¿sí? Que cuida su cuerpo y todo lo demás, más su espíritu, entonces combinan ambas cosas porque están en una misma frecuencia vibratoria. Bien, excelente la racionalización, lo solicito. Dice entonces, en él las facultades del alma están más desarrolladas y ésta tiene percepciones que no tiene durante el soñar. Los órganos materiales se encuentran como en estado de catalepsia y ya no reciben las impresiones exteriores, haciendo alusión al sueño. Acá sí, se mueve, responde, hace ademanes. De esto se deduce que el cuerpo no recibe las mismas impresiones que en el sueño común. Más allá de que en el sonambulismo el espíritu utiliza su cuerpo físico como instrumento para realizar algo espectacular. O para moverse, o para dialogar, o para soltarse un poco más. Ahí, por ahí yo le preguntaba a mi mamá si lo había visto diferente de un momento al otro y dice que lo que ella notó esto, que yo hacía ademanes, yo antes no hacía ademanes. Es más, en la escuela que estuve de oratoria siempre tenía que trabajar ademanes porque me costaba, estaba agarrado al atril o al elemento que estaba leyendo el libro, pero nunca hacía ademanes, hacía contacto con el auditorio y todo, nunca hacía ademanes. Parece ser que eso por ahí me favoreció en algo. No sé, por eso digo, tantas razones, causas y objetivos tienen la diversidad de lo que a veces podemos pensar que podría ser incalculable. Pero lo que sí es ver hacia dónde va, si al progreso o hacia un estancamiento o quizás hacia un proceso de espíritu entonces lo está animando a hacer cosas. Sí, para mí yo lo veo como algo positivo. Ahora lo vamos a ver porque también lo podemos, entre todos, pues lean el libro de los espíritus, anticípense y lean el capítulo para que podamos compartir mejor, investiguen, busquen. Se los voy a incentivar a que estudien, porque cuando lean, que leer es para mí estudiar, porque el que le interesa, porque sé que le interesa, porque por algo están acá, podemos compartir muchas cosas más, ¿no? Miren acá, dice, en los sueños, los órganos, incluidos los de la memoria, comienzan a despertarse y reciben, aunque de manera imperfecta, las impresiones producidas por el espíritu, lo cual explica el por qué los sonámbulos no tienen ningún recuerdo de lo sucedido. ¿Qué significa esto? No estamos despiertos. Que no está porque está más emancipado, está más así, ¿se entiende? ¿Sí? Puede recordar algún tipo de intuición. Bien, ¿qué ocurre con la clarividencia?
dice, puesto que la clarividencia de sonámbulo era de su espíritu, ¿por qué no lo ve todo y por qué suele equivocarse? Dice, no es dado a los espíritus imperfectos verlo y conocerlo todo. Además, el estar unido a la materia no gozan de todas las facultades propias del espíritu. ¿Cómo puede hablar con exactitud de cosas que ignora en estado de vigilia, que están incluso por encima de su capacidad intelectual? Esos conocimientos se encuentran adormecidos en el propio espíritu, tal vez, porque la envoltura del sonámbulo, el cuerpo orgánico, es demasiado imperfecta para que él pueda acordarse de ellos. Pero emancipado de él, lo puede expresar. Al entrar en el estado que tú llamas crisis, él se acuerda, pero no siempre de manera completa. Pasada la crisis, los recuerdos se borran y él vuelve a entrar en lo que sería como una oscuridad o el olvido. Aspectos de la clarividencia sonambúlica. ¿Cómo se explica la visión a distancias de algunos sonámbulos? ¿Acaso el alma no se traslada durante el dormir? Lo mismo sucede durante el sonambulismo. Qué bárbaro, ¿eh? El desarrollo de la clarividencia sonambúlica depende de la organización física o de la naturaleza del espíritu. Y esto me gustó. ¿Ustedes se acuerdan que hemos hablado cómo el espíritu puede cambiar la parte orgánica? ¿Sí? Pero también la parte orgánica puede venir preparada para mayor clarividencia. Hay disposiciones de ambas, dice. Pero también, ahí señalan los negritas, hay disposiciones físicas, que es decir, el cuerpo puede venir con cierta capacidad para eso, que le permiten al espíritu desprenderse de la materia con mayor o menor facilidad. ¿El sonámbulo puede ver a los otros espíritus? Dice que la mayoría los ve, pero a veces los confunden con seres corporales. Esto sucede con los que no tienen ningún conocimiento del espiritismo. Y obviamente la experiencia que yo viví en ese momento no tenía ni idea de todo esto. No sé si con quién estaba hablando, no me acuerdo de nada. Sé que mi madre me comentó eso, diciendo otra vez, pobre, me estaba molestando. O molestaba a la gente, casi interrumpiendo, le dije. Allí miraban por mi madre, miraban, no sabía quién, ¿no? Y todos lo ven y lo asocian como un sueño, pero vaya a saber si no se debe aceptado, sí. O sea que ni sonámbulo dejas de hablar. Yo ya dije, ¿eh? Sí. La cosa no, es una realidad. En la anterior vida siempre le digo ¿no? Fuimos mudos, por eso nos desquitamos en esta, ¿no? Porque aprovechamos, ¿no? Claro, hay que aprovechar. Claro, es muy bueno. El alma unida al cuerpo por un lazo. Perfecto. Otra de las cosas. Yo nunca creía que el espíritu estaba unido al cuerpo y menos por un lazo. ¿Qué es el cordón de plata? El único cordón que conozco es el que nací. Dije, pero ¿saben una cosa? Yo dije, ¿y esto existe? ¿Está en el registro bíblico? Pues yo tomo la Biblia como un libro mediúnico, obviamente me apoyé en él y me sigo apoyando muchísimos años y constato todo, porque es la segunda revelación, la primera y la segunda están ahí. Entonces no puede haber contradicción, tiene que haber complementación en eso. Y miren lo que encontré. Dice, puesto que es el alma la que se traslada, ¿de qué modo el sonámbulo puede experimentar en el cuerpo las sensaciones de calor o frío? Dice, el alma no ha dejado por completo el cuerpo, permanece unida a él por un lazo. Ese lazo, ya estamos terminando, ¿sí? Es el conductor de las sensaciones. Vieron que lo estuvimos también hablando. Miren lo que dice en la Biblia cuando se refiere en el libro de Eclesiastés a ese lazo. Acuérdate ahora de tu magnífico Creador en los días de tu mocedad, antes que procedan a venir los días calamitosos, antes que se remueva la cuerda de plata y que se quebrante el tazón de oro, y que se quiebre el jarro junto al manantial y haya sido quebrantada la rueda del agua para la cisterna. Dice, entonces el polvo vuelve a la tierra justamente como sucedía que era, y el espíritu mismo a Dios. Qué gloria. Parece el espíritu Manuel. Sí, claro. Es lo primero que yo pensé. Pero miren qué neta descripción y lo más claro que dice la cuerda de plata. ¿Quién escribió el libro de Eclesiastés? Salomón. El gran inspirador, el gran sabio, quizás por las entidades que lo acompañaban. Libro bíblico. Ahí tenemos la Biblia.
¿sí? Se lo podemos leer en todas las versiones. ¿Sí? Miren qué interesante todo esto. Bueno, el repaso lo vamos a obviar porque me parece que se llevan demasiado. Podemos ir a las palabras finales porque estamos en el tiempo, ¿sí? Ya para concluir el encuentro de hoy. Dice, si encontraste la dificultad... Sí, la encontré, ya acabo de dice, no escondas el coraje, no va que no me caí, pero me hubiera levantado, ¿no? Dice, en el resbaladero de la fuga. Si fuiste sorprendido por la prueba, no entierres el talento de la fe en el desierto del desánimo. Dice, si fuiste alcanzado por el dolor, no lances la esperanza al despeñadero de la indiferencia. No ocultes tus conocimientos de orden superior y aprende a usarlos en beneficio de tus semejantes y a favor de ti mismo. Y adquirirás en la vida mayor la felicidad de haber buscado la luz de tu propia sublimación. El Espíritu Emmanuel en el libro Nacer y Renacer. Nos veremos entonces en la próxima semana. ¿Sí? Los dejo con las palabras finales y con que continúe. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, se dice el silencio. ¿Todo bien? Bueno, antes de hacerla, vamos a hacer un pequeño cambio, o un gran cambio. Vamos a aprovecharla siempre. Cuando llegue alguna institución, a nuestra hermana y compañera de Ideal, escritora, pasa por favor. Yunque, cuando dice muchas cosas, me vuelvo tímida aunque no parezca. Sí, la verdad que me dio una gran sorpresa cuando abrí la puerta. Bueno, le encontré, me pellizcaba así en broma, ¿no? Para ver si hace mucho que quería venir, pero siempre pasaba algo. Sí, bueno, yo se las presento para quienes no la conocen personalmente, pero siempre hacemos referencia a los libros de ella, algunos nos habrán leído. Así que nos sentimos muy contentos, muy honrados con su presencia aquí, sobre todo. La honrada soy yo y los felicito por esta hermosísima casa de luz. Hay tanta luz que es impresionante, es como una dínamo, como un foco, es hermosísimo. Así que de corazón les deseo a todos ustedes lo mejor de lo mejor. Hoy están haciendo un trabajo hermoso de sembrar la palabra del Cristo. Y realmente en estos tiempos tan convulsionados y jorobados que tenemos, realmente cada día hace más falta, ¿no? Afianzarnos y saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Me parece muy fácil, pero no es tan fácil llegar a saber todo eso, ¿no? Así que la mayor de las bendiciones para todos. Muchas gracias. Que sigan bajo el manto de Jesús y de María y de todos los seres de luz que nos acompañan en esta, no lucha, porque no me gusta usar la palabra lucha, porque no luchamos, en esta siembra. Es mucho mejor pensar que sembramos, ¿no? Y aunque parece que las palabras caen en el vacío, cosa que nos pasa muchísimas veces, bueno, me rompí el alma explicando, qué sé yo, pero ni bola. Después llega el momento que sí ocurre. Lo que nosotros sembramos a lo mejor no lo vemos ahora efectivo, pero en algún momento eso germina. Entonces, bueno, es como, yo creo que el mensaje es, tratemos de sembrar continuamente, sin desfallecer y sin dejarnos desanimar. Hay que ir adelante. No es muy fácil en estos tiempos, pero cada vez hay que ir con más fuerza, ¿no? Y con más ganas de salir, ¿no? Pienso que no hay cosechas en el cielo. Claro. Como es la frase de Manuel, la siembra es opcional, la cosecha es obligatoria. Esa frase es genial. Vamos a tener que cosechar seguro. Ahora, si sembramos o no antes,
Es problema de nosotros. Y clases de semillas. Pero lo que pasa es que ya es medio tarde, porque se te pasó el tiempo de sembrar, hay que cosechar. O sea, antes que sea tarde, ¿no? Tratemos de trabajar para la luz en el mundo, ¿no? Muchas gracias a todos. Te vamos a invitar también a que nos haga la oración. Bueno, cuando me gusta. Bueno, Bueno, a ustedes. Bueno, nos ponemos bien cómodos, relajados, cerramos los ojos y tratamos de conectarnos con nuestro Dios interior. Jesús, Maestro y amigo, agradecemos tu presencia, recordando tus palabras: cuando haya dos o más, en mi nombre estaré presente. Agradecemos tu fuerza, tu energía y tu amor. Ese amor tan grande que lo sentimos entrar por cada poro de nuestra piel. Ese amor que nos va llenando todos los espacios vacíos que la vida diaria nos produce, que va llenando las ausencias, las carencias, las soledades, los diferentes hambres. Señor, tu amor me inunda el cuerpo y el alma y siento que soy una luz, una estrellita más en el firmamento de tu cielo, pidiendo hermanarme con todas las otras estrellas, con todos mis hermanos, para que juntos podamos caminar hacia esa luz del camino, la verdad y la vida. Señor, danos tu amor, tu paz, tu ayuda y pedimos finalmente el abrazo tierno y dulce de María Madre, que nos cobija como nuestra gran Madre Universal. A Dios, nuestro Padre Creador, todo nuestro agradecimiento por esta hermosa tarde compartida y por todos los sueños que estamos llevando a partir de ahora, renovados en cada uno de nosotros. Que así sea. Gracias. Bueno, aquellos que no tienen apuros por retirarse, están invitados, como siempre lo hacemos, a aquellos que quieren tomar un café, que no les haga mal, por sobre todas las cosas. Bueno, así que podemos hablar ahora, distendernos.